Pero la cruz valida el ofrecimiento de Dios en la cruz por nosotros. Y la única manera que yo tengo de darle una respuesta a Dios por lo que Dios ha hecho por mí, ¿usted sabe qué? Es ponerme de pie en un culto y decirle a Dios gracias. Señor, gracias, gracias, gracias. Te doy gracias, porque no hay manera que yo pueda comprarle a Dios la salvación con buenas obras o con obras de la ley, porque aquí Pablo está hablando de la ley de Moisés. Los judíos insistentemente enseñaban en las iglesias que había que circuncidarse y que había que ir al templo a los sábados. Eso decían a los que no eran judíos, para poder decir yo soy salvo. Si tú no haces eso, tú no eres salvo. Pablo le dice, esto es por gracia, papá. Esto es por gracia. Dios es amor. Por lo tanto, cuando el hombre peca, no peca contra la ley. Y estoy hablando en el mundo cristiano, porque los cristianos pecan. Que se diga que los cristianos no pecan, están mal. Los cristianos siguen en su mismo cuerpo, en su misma naturaleza humana, ¿verdad? Caída con la que hay que luchar todos los días. Si usted no lucha contra su naturaleza, hay un problema, yo hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa guerra interna mía con el espíritu viene cuando me convierto. Cuando yo estoy en el mundo, yo peco feliz de la vida. A menos que me haya enseñado mi familia que eso es malo y me pudiera sentir mal en algún momento, pero no tengo una guerra interna. Porque nosotros le decimos cuando estamos en el mundo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nuestra naturaleza insiste en ir al pecado. Nosotros tenemos que luchar contra nuestra naturaleza en Cristo. Pero cuando no estamos en Cristo, me tiro, ¿verdad?, a la perdición. Y vivo al garete. Vivo supliéndole a la carne a lo que la carne me pide. Yo me acuerdo cuando íbamos a la fiesta los fines de semana, ya hay unos maquinando cuál era la nena que yo me iba a llevar. Hablando como hombre. Yo no sé cómo mujer, yo no puedo pensar así, no sé, difícil. Pero yo no me imagino, ¿verdad? Yo me imagino que las muchachas se ponían bonitas esperando con un tipo guapo y abusador, así como Razi, alto, llegara y te dijera, ¿quieres bailar, mi amor? Y se derretían. Y la gente dice, bailar no es pecado, pero es que uno... eso es a los jóvenes que están criados en el evangelio ahora protestante. No me venga con esa guasa. Yo sé que bailar no es pecado. El pecado está en lo que... ¿Por qué es que tú quieres bailar? Está en los motivos, en la intención. Es porque yo quiero el bolerito en una sola losa. Yo me acuerdo antes que las doblaban para atrás. ¿Sí? Yo no sé cómo esas muchachitas podían virarse tanto. Aquí hay gente de mi edad que está riendo. ¿Sabes que estoy hablando en serio? No, eso no pasa aquí, eso pasa por allá. Eso aquí en Carolina eso no pasa. Pero cuando nosotros pecamos no pecamos a la ley, pecamos ante Dios, ante su amor, ante lo que Él nos ha dado. Y hay veces como que no valoramos la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué yo me consagro? ¿Por qué yo me santifico? ¿Por qué yo me aparto? Para Dios, por su misericordia, en agradecimiento. Es un acto de agradecimiento todo lo que yo pueda hacer para el Señor en el tiempo que yo estoy después que yo me convierto, que yo vivo en esta tierra. Yo voy a dar una analogía que para mí es media cruda, pero para que usted pueda entender. Un hombre borracho viene guiando a las millas de Chaflán, como decían antes. No sé si lo dicen ahora, no lo he oído, pero antes decían a las millas de Chaflán. Y lo interesante es que este borracho se lleva al hijo de una señora y lo mata. Y van al tribunal. Y en el tribunal le dan, como es una persona, ¿verdad? Fue que se emborrachó,
es una persona muy dada en la comunidad, lo conocía a todo el mundo le da pena. Le dan 6 meses de probatoria en la casa, le dan una multa y sale. Y él cumplió con la ley. Pero cuando mire a esa señora a los ojos, ¿cumplió con ella? No cumplió con ella. Él no le puede devolver a esa señora el hijo, porque no hay manera de traerlo de los muertos para atrás para podérselo entregar a la señora. Probablemente ni la mire a los ojos. Depende del perdón que él no merece, que la señora le pueda dar para que pueda tener algún tipo de culpabilidad menos, ¿verdad?, menos grave en su corazón. Depende del perdón de ella, porque no hay manera de él devolverle a ella lo que ella perdió. El pecado contra la ley fue cumplido, pero el pecado contra ella no, porque es contra el amor que ella podía tener por su hijo. Y así es nosotros con Dios. Cuando nosotros fallamos, le fallamos a Dios. Cuando nosotros fallamos, le fallamos al amor de Dios. Pecamos contra el amor de Dios. El problema es que Dios siempre está en la disposición de perdonarnos. No hay manera de responderle al amor de Dios si no es el agradecimiento. Pero eso es la importancia de no olvidarnos de donde Dios nos sacó. Porque cuando nosotros nos olvidamos de donde Dios nos sacó, empezamos a repetir los mismos errores y las mismas faltas. Y peor aún, a lo mejor lo repetimos al cuadrado, ¿verdad? Lo repetimos peores. Es no olvidarnos de donde Dios nos sacó. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Oiga, porque el que se salva y cree que por sus obras va a andar con una arrogancia espiritual, como que lo que tengo, tú me lo debes. O sea, no es que tú me lo regalaste. Y probablemente usted va a un culto y se sienta y no hay un espíritu de adoración y de gracia y de agradecimiento, porque no hay un entendimiento de lo que hay entre usted y Dios, o entre Dios y Dios. Estuve leyendo a William Hendrickson y él comenta lo siguiente: las obras son rechazadas porque tú no puedes comprar la salvación. No hay manera que el hombre pueda ir delante de Dios y decir, mira qué bueno soy, mira qué bueno soy, te tienes que salvar. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la necesidad del arrepentimiento. Por eso el bautismo, para los que se van a bautizar. Usted se bautiza, se echa en el agua, usted muere voluntariamente, y cuando usted lo sacan del agua, usted resucita con Cristo a una vida nueva. Por eso el arrepentimiento. Porque reconozco que estoy en pecado y tengo que venir a los pies de Él. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Tuvo que venir el justo y el que justifica, dice Pablo. Tuve que enviar a mi hijo como justo ante mí, porque él cumplió la ley. Nosotros no. Nadie puede cumplirla. Cristo vino a cumplirla por nosotros. Por eso que muere en la cruz. No podía morir porque no había pecado. El pecado es el que da luz la muerte. Pero si él no peca, no puede morir. Cuando recibe todo el pecado de la humanidad en la cruz, es que Cristo muere. Si no, se hubiera quedado en la cruz esperando a morir, porque no podía morir, porque no había pecado.
Y Él recibe todo el pecado en sus espaldas de la humanidad para ver la muerte. Y en esa muerte nosotros somos justificados. En esa muerte de un ser justo, nosotros somos justificados. Por eso Pablo dice el justo y el que justifica. Porque al resucitar de entre los muertos, Jesús nos dice a nosotros: yo los he justificado a ustedes. Es en mí que ustedes son salvos. Es en mí que ustedes pueden ahora ir al Padre y darles gracias por la obra que Él hizo. Las obras son confeccionadas. Fíjense que dice no por obras para que nadie se gloríe. Dios las creó según el verso 10. Nos creó para hechura suya, para buenas obras. Por lo tanto, las obras son confeccionadas. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las confeccionó, Él las ordenó, Él las preparó para que nosotros caminemos en estas buenas obras. O sea, si yo soy salvo solamente por la fe en Cristo, se supone que ande de esta manera. Pablo lo dice de otra manera en Gálatas: la fe obra por amor. Usted me dice a mí que usted tiene fe y usted no hace nada por el evangelio o por la gente. Su fe es fe muerta. Nos quedamos al nivel de los demonios. Los demonios creen y tiemblan porque no pueden obedecer, no pueden hacer buenas obras, no tienen una fe viva, una fe muerta. No nos podemos quedar a nivel de los demonios. Y hay cristianos que se quedan en el nivel de los demonios. Hay cristianos que creen que no tienen que hacer nada. Peligro. La fe sin obra es fe muerta. La gente dice: Pablo y Santiago discutían entre ellos. Eso no es cierto. Santiago estaba aclarándole a los que malinterpretaban a Pablo: cuidado. Pablo nunca dijo que la fe era sin obra. Dijo que era sin obras de la ley. Como diciendo, la ley de Moisés es para los judíos, no es para los gentiles. Porque Pablo le está escribiendo a los que no son judíos. La fe sin obra es sin obras de la ley. Pero cuando Pablo termina de hablar de la fe sin obra, en el capítulo 12, empieza a hablar de las buenas obras, de lo que se supone que identifique un cristiano. Dice que venzamos el mal con el bien. Pablo no estaba confundido, ni los líderes de la iglesia. Ellos estaban todos en la misma página, en the same page, como dice el americano, el norteamericano, todos somos americanos.